Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Nuevamente con el programa Fortaleciendo Nuestro Sindicato, una producción del Centro Cultural 18 de Mayo a través de la Red Nacional de Noticias Obreras. Como siempre, darles la bienvenida al programa porque hoy vamos a tratar uno de los temas importantes, pero sobre todo que preocupan a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras en diferentes sectores laborales. El acoso laboral. Y para esto tendremos la presencia, los aportes de una abogada laboralista con muchísima experiencia que nos va a compartir información sumamente importante sobre esta temática. Y este programa se lleva adelante en un contexto muy preocupante de crisis económica, viviendo un periodo de inflación en cuanto a precios de los productos y servicios más importantes, básicos de la canasta familiar, pero también 5 departamentos muestran quemas, todo aquello que significa la destrucción de los bosques, de la naturaleza, y que refleja el tipo de capitalismo salvaje que tenemos en el país. Expandir la frontera agrícola a partir de quemas, a partir de destruir el medio ambiente, la naturaleza, afectar muchas comunidades, en fin. Un contexto difícil, además de un contexto político también que nos muestra otros aspectos importantes. Bienvenidos, bienvenidas a Fortaleciendo Nuestro Sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Como ya anunciamos, hoy vamos a hablar sobre acoso laboral. En muchos sectores, trabajadores fueron denunciando de manera permanente acciones, actos de acoso laboral, de maltrato laboral. Cuando los trabajadores mencionan que son amedrentados, reciben insultos, a veces agresiones físicas de manera permanente y que ha ido afectando directamente a los trabajadores, no solo en cuanto a su ánimo, efectos en la autoestima, en la confianza que tiene un trabajador en una fuente laboral, sino también ha derivado en la vulneración de la estabilidad laboral. Ha derivado en la vulneración de otros derechos tan básicos como es el derecho al trabajo, porque un trabajador acosado, pues sencillamente puede renunciar a su fuente de trabajo o sentirse en esta situación de poder optar por esto que es tan terrible para un trabajador, perder una fuente de trabajo. Y para esto también, como ya también lo dijimos, vamos a contar con una abogada laboralista. Se trata de la abogada Sonia Bellot. Ella es presidenta nacional de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Bolivia. Y para el programa es un enorme gusto tenerla para poder justamente compartir sus conocimientos, su información, pero también reflexiones sobre este tema importante. ¿Cómo está? Que dice un gusto tenerla en el programa y pues vamos a estar seguramente dispuestos a poder compartir toda esta información. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuáles son sus características? Vamos con esta primera pregunta a nuestra invitada. Muchas gracias, licenciado Bruno Rojas, por la invitación que me hace a este espacio donde compartimos información con la fuerza laboral boliviana, con ese sector productivo que está día a día dándole el hombro al país para mejores días, para un progreso conjunto. Respecto al acoso laboral, lastimosamente continúa en nuestro país persistiendo y está también a su vez manifestándose en mayor escala, diremos así, esta violencia en los centros de trabajo.
Sucede que antes de la Constitución y en las décadas de los años 60, 70, había el maltrato laboral. Esto estaba dirigido a los trabajadores nuevos, aquellos que eran supernumerarios y que se iban a incorporar a una fuente, a una institución, ya sea del sector público o del sector privado. Entonces, esas personas con la esperanza de tener un contrato ya, quién sabe, inclusive de forma indefinida en alguna entidad, pues se sometía a tolerar y a sobrellevar ese maltrato. Se llamaba derecho de piso, decía, no está pagando derecho de piso. Bueno, sucede que en el mundo entero los tratadistas han visto que el acoso laboral se está generalizando y está presente en los centros de trabajo. Entonces varios psicólogos han hecho sus estudios, hay tratadistas en todas partes donde han definido ya que el acoso laboral es un ataque psicológico a la autoestima del trabajador. Puede ser físico y por lo general es de forma agresiva, verbal, es discriminadora, comienzan con insultos, a veces puede ser una broma y la víctima, ese trabajador, esa trabajadora que recibe esos insultos, puede decir que se están burlando y a veces causa inclusive gracia, todos se ríen y pasa. Pero el acoso es sistemático. Es recurrente, se repite cada vez y alguien ha ubicado y ha decidido quién va a ser la víctima de ese acoso. ¿Por qué? El resultado es que la víctima presente su renuncia voluntaria, supuestamente voluntaria, es un retiro forzado, porque la víctima ha soportado 1 año, 2 años o quién sabe mucho más el tiempo en recibir estas agresiones verbales, esta agresión psicológica. Hay un tratadista, es un psicólogo alemán, Heinz Heimann, que dice que el acoso laboral es un ataque comparado al psicoterror. Imagínense cómo esa víctima sufre, todos los días sufre. Y todos los días se escucha en su entorno familiar, en su entorno social, que dicen, ya no quiero ir a trabajar mañana. O dice, se acabó el fin de semana, mañana es lunes y tengo miedo ir a mi trabajo. Están dando ahí las luces de que esa persona está sufriendo acoso laboral. Bueno, entonces estos tratadistas han indicado que el ataque está premeditado. Hay premeditación. ¿Por qué? A veces decimos en la práctica los trabajadores, el jefe ha llegado con su lista de personas a quienes nos va a ser imposible el día, porque todo hay una sobrecarga de trabajo, ¿no? Si soy secretaria, digamos, me pide que haga un informe sobre estados de contabilidad, que dice el estudio o el balance del semestre del 2024 y me dice, haga usted el resumen. Y yo diré, pero yo no soy contadora, no tengo esa formación académica de ser auditora, yo soy secretaria ejecutiva, sí he llevado contabilidad, pues contabilidad básica, contabilidad elemental. Esa puede ser una manifestación, una forma del acoso. Otra puede ser que, siendo abogada, me dicen, bueno, el informe es urgente, pero no es solo un informe, son varios informes, pueden ser sobre el tema, digamos, de adquisiciones, pero me pasan datos erróneos, ¿ya? Entonces, con esos datos erróneos, yo me pongo a trabajar todo el día, presento el informe
y el jefe lo desestima. Dice, esto no sirve, está equivocado, pero ¿por qué equivocado si acá están sus antecedentes? No eran esos los antecedentes. Entonces, así van sumando estas formas de acoso en el tema de hacer una sobrecarga o dar trabajos en el que va a emplear y que me va a hacer quedar mal, me va a desprestigiar, ¿no? Ante los demás colegas, es decir, han visto su informe, no sirve, y así siempre trabaja. Esa es una forma de acoso. O que le digan, eres una inútil, claro, no estás haciendo bien tu trabajo. Exactamente. Todo hace y está mal hecho. No hace igual. Dicen, no quiere trabajar. Las otras formas de acoso también son los insultos. A veces a los migrantes, ya sea del área rural a la ciudad, hacen el acoso por la forma de vestir, por sus costumbres y tradiciones del lugar, por sus rasgos físicos, por su manera de hablar. Todo eso hace una burla, hace mofa y va como el insulto. Eso también es acoso. ¿Por qué? En los centros laborales todos, absolutamente todos, nos debemos respeto mutuo de ambas partes. También los tratadistas han mencionado que el acoso puede ser descendente, horizontal o ascendente. En la mayoría es descendente porque proviene de alguna instancia de jefatura, puede ser una gerencia ejecutiva, en mandos medios, el director, el subdirector, alguien que está por encima de los subordinados. Eso es lo más común. También se da en el ámbito horizontal, donde todos tienen el mismo nivel de jerarquía, inclusive la misma escala salarial está ahí. Pero puede haber un tema de acoso laboral porque a mí me va a perjudicar. Yo no puedo permitir que otra persona me haga la competencia porque me va a restar. Es mejor que yo y me hace sombra. Entonces, a esa persona que puede ser más brillante, más honesta, más pulcra en su trabajo, puede ser también objeto de acoso laboral por los mismos compañeros. Y es ascendente cuando viene de los niveles subordinados hacia los jefes, que eso se presenta con poca frecuencia. Entonces el acoso laboral nos va a dar siempre la pauta de que la víctima tiene que renunciar, ha de dejar su trabajo. Bueno, ocurre que en nuestra normativa nacional, a partir de la Constitución del año 2009, pues tenemos el artículo 49, que es muy lindo, el artículo 49, y todos aquellos que están amparando los derechos fundamentales de los trabajadores, establece en su parágrafo 3 y dice que el Estado va a proteger la estabilidad laboral. Magnífico, es una premisa constitucional, es un derecho, es un principio, es una garantía constitucional de estabilidad laboral. Pero en la praxis a veces nos quedan dudas. Luego, es la primera ley de leyes, sí, la Constitución Política del Estado. Luego, este mismo artículo 49, en este parágrafo 3, nos dice que se prohíbe el retiro injustificado. Y para eso hay también otras leyes que se han ido preparando, confeccionando para proteger estos principios y estas garantías constitucionales. Además nos dice, está prohibida toda forma de acoso laboral. Eso nos dice la Constitución del 2009. En el año 2013 se promulga la Ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y esta ley es interesante porque traigo acá para que
conozcamos y para que todos los que nos están escuchando, todas las personas que nos están siguiendo, puedan saber que la Ley 348 ha modulado, ha reglamentado lo que dice la Constitución sobre aquello que está prohibiendo el acoso laboral. El artículo 7 tiene varios numerales y en el numeral 11 nos habla de la violencia laboral en la Ley 348. Entonces, acá ya se está conceptualizando a nivel nacional, en la legislación boliviana, qué es la violencia laboral. El acoso laboral como Claro, una forma de violencia laboral. laboral. La violencia laboral o acoso laboral. Uh-huh. Dice, es cualquier manifestación de una persona que discrimina, humilla, amenaza, intimida a las mujeres, que obstaculiza un ascenso, ¿ya?, en su empleo, la permanencia en su empleo también, y que vulnera los ejercicios de sus derechos laborales. Esta ley es magnífica, magnífica. Esta misma ley 348 tiene otro artículo, el artículo 21, donde ya está indicando quién es la autoridad competente para conocer estos temas del acoso laboral. Y dice que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que debe adoptar sus mecanismos administrativos para atender y garantizar este tema de respeto entre mujeres y que conozcan los casos de acoso laboral. Dice este artículo 21 de la Ley 348 que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe construir los mecanismos legales administrativos dentro de esas políticas públicas de Estado. Eso sucedía en el año 2013. 2013. Pero claro, sí, es importante señalar, siempre para compartir con los compañeros que comparten el programa, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el que la Ley 348 señala como, digamos, el primero que debe ocuparse de adoptar medidas, adoptar todo lo que indica protección de las trabajadoras particularmente. Así es, exactamente. Está esto establecido en la Ley 348. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este gran artículo 21 que también tiene muchas directrices que está dando? ¿Ya? Está mencionando que debe haber una regulación y sanción, debe haber una protección. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad laboral de las mujeres trabajadoras, de ese contingente de trabajadoras, mujeres que estarían sufriendo acoso laboral en sus centros de trabajo. Entonces, también menciona esta Ley 348, es muy importante que todos conozcamos, digo todos y todas, porque involucra a un conjunto de las relaciones laborales. En las relaciones laborales está la parte patronal y la parte laboral, ¿verdad? Entonces, esta Ley 348 necesitaba un decreto o una reglamentación, que ha salido eso posteriormente en el año 2014. Pero quiero que se entienda también que la Ley 348 es tan grande, es tan fuerte, porque ha modificado y ha introducido muchos aspectos de protección para las mujeres trabajadoras, que inclusive ha modificado el Código Penal. ¿Ya? El Código Penal, en su artículo 312 cuarter, habla del acoso sexual. ¿Y cómo menciona cómo se tiene que entender esta tipificación? Ya que toda persona que pueda ejercer
alguna presión a favor de, a su propio favor o a favor de un tercero para acceder a cualquier manifestación sexual, ¿ya? Ha de obligar a esa persona. ¿Por qué? Por su condición de jefe, en este caso, ¿ya? Porque tiene poder, ahí está el poder. Y para tipificar esto, para contextualizar en lo que es el acoso sexual laboral. El acoso sexual laboral también lo menciona la ley 348, ya que modifica el Código Penal y se va regulando también a su vez en el Decreto Supremo 2145, que se promulga, se emite en el año 2014. ¿Cuántos años han pasado desde la Constitución? Del 2009 al 2014 han pasado 5 años, ¿verdad? Entonces, se siguen construyendo las normas y este decreto reglamentario también dice y está ratificando lo que decía la ley 348, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien ha de conocer los casos de acoso laboral o violencia laboral. También ha de conocer esos casos de discriminación a través de agresiones verbales, maltrato, incumplimiento de deberes contra las mujeres trabajadoras. Que son los que más sufren estos Sí. casos, Sí. actos de Sí. acoso laboral. Nosotros hemos podido ver, perdón que le corte un poco, casos de trabajadoras en aseo urbano, aquellas compañeras que están en las calles con mucho sacrificio, varias horas, recogiendo la basura, y pues ellas se quejan, y hasta ahora todo eso se mantiene, de que son, digamos, objeto de insultos, de amedrentamientos, son objeto de cierto tipo de palabras que afectan en su confianza, en su autoestima, y que esto es recurrente también, ¿no? Por eso señalamos que son las mujeres las que sufren mayor acoso laboral y que además se traduce en un acoso laboral sexual. Así es. Y eso está establecido en la norma ya. Entonces, las normas nacionales sí son buenas, ¿no? Se han ido construyendo para proteger a ese sector vulnerable que son las trabajadoras, las mujeres asalariadas que están bajo una relación de subordinación y dependencia. Pero ocurre que estamos ya en el año 2018 y no había más regulación que estas dos. El Ministerio de Trabajo no había hecho nada. Y existen casos de acoso laboral, de maltrato laboral, que son denunciados y han llegado inclusive a una acción de amparo. Es así que tenemos jurisprudencia también. En el año 2018, la sentencia constitucional plurinacional 232 establece y dice que el acoso laboral es contrario a la Constitución. Como hemos visto en el artículo 48, su parágrafo tercero, nos mencionaba que está prohibida toda forma de acoso laboral, como derecho y como garantía constitucional. Esta sentencia constitucional está confirmando aquello y dice que el acoso laboral tiene la finalidad de promover, de provocar la renuncia o el abandono de la víctima por parte de la víctima. Finalidad. Sí, Ese es su objetivo. Sí, esa es la. Y está vulnerándose también el derecho a la estabilidad laboral, porque es una renuncia provocada, ¿no? Es una renuncia forzada. Bueno, esta sentencia constitucional del año 2018 le da 6 meses de plazo al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que pueda atender y tenga ya su disposición administrativa específica y pueda atender las denuncias, sustanciarlas y resolverlas en ese momento. Le dice en 6 meses que regule
el procedimiento administrativo para atender estos casos de denuncia. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Del 2000? Del 2018. 18. Bueno, resulta que pasa el 2018 y los 6 meses ¿Sí? y nada, nada. Pues casi 3 años han transcurrido. En el año 2021, el Ministerio de Trabajo por fin emite la resolución ministerial 196, un 8 de marzo, y bueno, ahí se da toda la reglamentación, el protocolo que debe seguir una denuncia por acoso laboral. Bueno, entonces, esta resolución ministerial indudablemente es muy buena porque, si bien no podríamos tener a la mano lo que ha conceptualizado la Ley 348, su decreto reglamentario, lo que es el acoso laboral, esta resolución ministerial nos está dando una definición del acoso laboral. Y para que sea exacta la información que les estoy transmitiendo, voy a dar lectura a esta definición. Dice así: acoso laboral es aquella conducta repetida o comportamiento ejercido contra la mujer en el centro de trabajo que se traduce en ataques verbales, insultos, críticas injustificadas, ridiculización, sobrecarga de trabajo, amenaza de despido, desacreditación profesional, aislamiento social, falsos rumores y otros, cuya finalidad sea lograr la renuncia forzosa o abandono del cargo por parte de la víctima. Está clarísimo. Entonces, también esta definición nos lleva a una conclusión de que a veces puede haber una persona que dice: no, a mí me están acosando en mi trabajo porque cada día me pasan el memorándum de observación porque no estoy yendo con uniforme, pero es que a mí no me gusta el uniforme. O me pasan el memorándum de observación porque tengo más de 300 minutos de atraso. Eso no es acoso. Eso no es acoso. Lo que le están pidiendo es que cumpla con el reglamento interno de trabajo. Entonces, el reglamento interno de trabajo establece los horarios de ingreso, cuántos minutos, a partir de qué minutos se contabiliza como atraso, qué días debe ir con el uniforme azul, verde, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es acoso. O la entidad ha tenido alguna sobrecarga también de trabajo. Por ejemplo, he conocido algunos casos donde en algunos bancos les han hecho trabajar inclusive en domingos, en feriados, porque hubo una sobrecarga de trabajo, porque habían hackeado las cuentas de sus clientes, entonces tenían que ir a trabajar en horas y trabajar todos los días, inclusive sábados, domingos y feriados. Eso no es acoso porque es a todos los de un sector y no está forzando el retiro de ese trabajador o de esa trabajadora. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es el protocolo de la denuncia que debe hacerse ante el Ministerio de Trabajo. Yo quiero también exhortar a nuestros colegas abogados de que eviten la revictimización. Tienen que ser empáticos nuestros colegas, porque una víctima de acoso laboral, como lo ha mencionado aquel psicólogo alemán Hans Heymann, dice que está sufriendo psicoterror. Entonces no podemos hacer que esa persona se revictimice y por la falta de pericia del abogado, por la falta de conocimiento, la lleve a otras instancias que no es el Ministerio de Trabajo. Hemos visto en los medios de comunicación cómo abogados han llevado a esas víctimas al defensor del pueblo, más una entrevista por televisión. Han llevado al Ministerio de Justicia, más una entrevista por televisión, y esa pobre persona, esa víctima, estaba siendo revictimizada.
victimizada. Eso no debemos hacer los abogados. Hay que proteger a la víctima y hay que cuidar. Si está ya a punto de enfermarse porque ha de somatizar inclusive esos ataques verbales y ese ataque psicológico, entonces el abogado tiene que ser cauto, tiene que cuidar a esa persona. Importante, recomendación y reflexión. Reflexión. Entonces la denuncia puede ser verbal, escrita, ¿ya? Por la víctima. Siempre al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. La única autoridad competente es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Jefatura Departamental del Trabajo o la Jefatura Regional del Trabajo, ¿ya? Hay una diferencia en estas dos instancias administrativas, que las jefaturas departamentales están ubicadas en las capitales de departamento y las jefaturas regionales de trabajo están funcionando en las ciudades secundarias, ¿ya? Bueno, también puede ser esta denuncia un familiar de la víctima o su representante sindical. No siempre el mismo trabajador, no la misma trabajadora. Sí. Muchas veces las víctimas no pueden ni siquiera hablar, se ponen a llorar, están quebrantadas, su autoestima está destrozada. Entonces, el familiar sí puede, o su representante laboral. ¿Ya? Un dirigente del sindicato. Sí, un dirigente del sindicato. Es válido, le van a aceptar en el Ministerio de Trabajo, se identifica y comienza a hacer la denuncia. Entonces, también lo más aconsejable es que se haga por escrito, porque al momento de tomar los datos, el inspector puede obviar algún registro de información, mientras que cuando es escrito va detallando los hechos, ¿no? Como se han ido suscitando. Porque en nuestra legislación nos está mencionando que son hechos recurrentes, que se han repetido a lo largo del tiempo, donde esa víctima recibe ese maltrato. Una vez que ingresa la denuncia, se asigna a un inspector, y hemos sabido cuando se ha emitido esta resolución 196 que los inspectores están debidamente capacitados para atender estas denuncias, porque son altamente delicadas, muy delicadas. Es más, el inspector inclusive tiene la atribución ¿para qué? Para ir al lugar de los hechos, a la oficina, al centro de trabajo donde se ha suscitado ese acoso laboral, donde ha estado desempeñando funciones la trabajadora, y tiene 48 horas el inspector para ir a recabar mayores elementos de convicción, porque este inspector asignado al caso, ¿qué va a hacer en su informe? Puede rechazar la denuncia, puede decir, no, esta es una forma de venganza. La trabajadora ha querido utilizar la resolución para vengarse de algún jefe o de alguna otra persona, y que lo que ha denunciado no corrobora con los hechos que ha investigado en sitio. Hay esa posibilidad. Hay esa posibilidad. Entonces el inspector recolecta datos y ha de entrevistar al agresor, al supuesto agresor, y también ha de entrevistar y ha de hablar con el entorno de colegas. Pero a veces los colegas, cuando están en una situación así, se callan. Claro, también no, tienen miedo, claro, tienen miedo a que sean las futuras víctimas. Entonces, por ese miedo, pues dicen, no he visto, no sé, no escuché, nada. Y ese trabajador acosado, ese trabajador que está sufriendo el psicoterror, pues se ve completamente solo, abandonado. En algunos países, inclusive, este acoso laboral ha provocado suicidios por parte de las víctimas, porque están completamente destruidas en su autoestima.
Bueno, luego de que el inspector ha tenido ese tiempo para recolectar mayores elementos de convicción, elabora su informe y tiene 24 horas para elaborar el informe. Una vez que elabora el informe, lo hace al jefe departamental o al jefe regional. Tiene dos opciones de recomendar: el rechazo de la denuncia o sugiere que se emita la conminatoria de cese de acoso laboral. Del acoso laboral. Sí. Cualquiera que sea la empresa. Cualquiera. Puede, Pública, sí. privada. Pública, privada. Lo interesante de esta resolución ministerial, y gracias por esa pregunta, es que se aplica en ambos sectores, en el público y en el privado. Se utiliza una sola resolución. Porque en otros casos, cuando se trata del sector público, únicamente se pueden hacer las denuncias, los reclamos ante la Dirección de Servicio Civil. ¿Sí? Y para el sector privado, en las jefaturas departamentales o regionales de trabajo. Y traigo una pregunta que nos va llegando justamente. Una dice, por ejemplo, específicamente, ¿este protocolo, el formulario de denuncia, es solo para mujeres o también para hombres? Esta resolución ministerial, la 196, y la que estamos revisando, es solo para mujeres. Ajá. Solo para mujeres. Más allá vamos a ver esa gran diferencia que existe. Bueno, solamente para las mujeres. Entonces, el inspector, con ese su informe, que ha sugerido que vaya a hacer el rechazo o que emita la conminatoria inmediata de cese de acoso laboral, no es contra la institución, es contra el agresor. ¿Ya? ¿Qué más tiene de atribuciones el inspector? Como está muy bien informado y muy bien capacitado, ya sabe que tratándose de un servidor público, de una entidad del Estado donde se ha producido este acoso laboral, tiene la obligación de remitir todos los antecedentes a la autoridad sumariante para que en esa entidad inicien un proceso interno disciplinario contra el agresor. Sí, así va. Bueno. También este inspector tiene tanta atribución que cuando ha ido a recabar la información y mayores elementos de convicción y todo ello reúne y dice, no, acá también las indagaciones nos están arrojando que ha habido acoso sexual laboral, tiene la atribución y la obligación de remitir al Ministerio Público todos los antecedentes. ¿Por qué al Ministerio Público? Porque hemos visto que la ley 348 ha modificado el Código Penal, entonces en base a esa disposición es que tiene que mandar al Ministerio Público porque se trata de un delito de orden público. El acoso sexual es un delito público. Ahora, ¿qué pasa con los varones? Qué bien. ¿Qué es la pregunta? Bueno, hasta ahí sería lo que hemos visto con la resolución ministerial 196 vigente. Y que solamente ha de tutelar ese amparo a las denuncias que son presentadas por las mujeres trabajadoras. Pero ¿qué pasa con el varón? El varón también es objeto de acoso laboral. Indudablemente ha de ser en menor escala. He hecho yo algunas encuestas y se ha visto que de 10 mujeres trabajadoras, el 80% sufre de acoso laboral. De cada 10 denuncias, y nadie denuncia. No denuncian. Yeah. Deben denunciar el 1%. Y de 10 varones encuestados, ¿ya? El 20% sufre acoso laboral y el 80% no. Entonces
seguimos ante un segmento mayoritario de mujeres que por su género son más vulnerables y son más propensas al acoso laboral. Bueno, ¿qué nos dice el Ministerio? Así, en el caso de los varones. en el caso de los varones. Resulta que en el año 2022 se emite una resolución ministerial, la 1377. Esta resolución ministerial viene a dar el procedimiento específico para la restitución de derechos laborales que fue como un producto de la ley 1468 que habla sobre la restitución de derechos laborales. Entonces igual, esa ley tiene su decreto reglamentario y su resolución administrativa. Pero en una parte de esta resolución dice así: cuando la denuncia por acoso laboral sea presentada por un trabajador varón, se aplica el protocolo aprobado con la resolución ministerial 868 del año 2010, que es para la reincorporación. Entonces, es indudablemente una situación jurídica discriminatoria que para un sector que es para las mujeres sea una norma y en la otra se improvise que para los varones se va a aplicar la resolución que trata las denuncias por reincorporación. Hasta la fecha, en algún momento que nosotros los abogados laboralistas que vamos con este tema, estamos viendo que los inspectores pues tienen que estar tan bien capacitados para diferenciar y para hacer una analogía de lo que dice la resolución 868 sobre reincorporación y aplicarla para una denuncia de acoso laboral, ¿no? Entonces, esa es una forma de que no está bien equiparada, porque las leyes deben ser iguales para todos. Para todos. Claro, porque hombres y mujeres sufren. Esto que significa acoso laboral, obviamente con la gravedad de que en el caso de las mujeres puede traducirse en violencia sexual, ¿no? En acoso laboral sexual, y eso es un tratamiento que, como usted justamente nos dijo, que se acude al Código Penal, a la Ley 348, en fin. Bien, solamente para compartir algunos datos, compañeros, y también para compartir acá con nuestra invitada, la abogada Sonia Bellot, la gestión 2023, según el reporte del Ministerio de Trabajo, el 2023 hasta noviembre, justamente, de este año, se habrían atendido y denunciado 374 casos de acoso laboral contra mujeres y 134 contra varones. Además, datos que se consideran en un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que ha expresado abiertamente su gran preocupación por lo que significa esta forma de presión, de acoso, de maltrato, y que, como ya justamente nuestra invitada señalaba, tiene por finalidad el que el trabajador renuncie. Y esto es gravísimo porque afecta la estabilidad laboral, pero además el derecho al trabajo, aquello que es tener una fuente de ingresos para poder justamente subsistir. Doctora, ya para justamente en estos últimos minutos de nuestra entrevista, y realmente muy importante, muy útil lo que usted nos ha comentado, y que esperemos que los trabajadores y las trabajadoras puedan, en este caso, tomar en cuenta, y para mayores consultas, para mayores preguntas, escríbanos justamente a el Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras, y tendremos justamente la posibilidad de que la abogada Bellot pueda responder a algunas consultas específicas. Ya para esta última parte, le decía, abogada,
El acoso laboral puede ser objeto también o denunciado más bien como un caso de tráfico de personas. En alguna parte leíamos que si la empresa, aquellos denunciados, no acatan, no cumplen con una resolución o con el informe emitido por el inspector de trabajo de cese, de que pare el acoso laboral, si esto es recurrente, no hacen caso, como dicen los trabajadores, pues puede ser un caso de tráfico, ¿se lo puede denunciar así? No, definitivamente. Yo, como abogado, y que me haga una persona, me dice, vamos a ir por esta vía, yo le diría que no. Porque ya hemos emitido y hemos reproducido las pruebas pertinentes de acoso laboral, ¿sí? De acoso laboral, enmarcadas en la normativa que nos señala la Ley 348, su decreto reglamentario y la Resolución Ministerial 196 del año 2021. Entonces, no podríamos irnos luego a trata y tráfico de personas, no. Lo que sí tenemos que hacer, y es una tarea de todos, especialmente de los sindicatos y de las organizaciones locales y nacionales, es de que debemos pedir la ratificación del convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT nos está hablando de lo que es la violencia en los centros de trabajo. ¿Ya? Este convenio de la OIT además está vinculado con otros convenios de la misma organización. Por ejemplo, está vinculado con el convenio 97 sobre trabajadores migrantes. También con el convenio 100 sobre igualdad de remuneración. Con el convenio 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación. Con el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Con el convenio 183 sobre protección de la maternidad. Entonces, a nosotros si bien tenemos una economía nacional laboral en la que se ha especificado lo que es el acoso laboral, lo que es el acoso sexual laboral, y está ya definida quién es la autoridad competente para conocer estas denuncias, cómo resolverlas en sede administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, y también puede hacerlo ante un juez laboral con todas las directrices y todo el procedimiento que nos da el Código Procesal del Trabajo. Pero el convenio de la OIT va más allá. Es un solo convenio que ampara a trabajadores varones, mujeres. Es un solo convenio que ampara al sector público, al sector privado. Además, los ámbitos de trabajo están mucho más extensos en el convenio de la OIT. Se considera lugar de trabajo al tiempo y al trayecto del trabajador desde su domicilio hasta su centro de trabajo. Si en ese trayecto es objeto de acoso laboral o de acoso sexual laboral, pues está ahí establecido, lo que no tiene nuestras disposiciones nacionales, ¿ya? Solamente nos referimos al ambiente donde estaríamos trabajando. El convenio de la OIT también refiere a qué son espacios de trabajo y pueden ser lugares donde esa víctima está siendo acosada, en las gradas, en los pasillos, en los parqueos, en los ascensores, etc. ¿Ya? Por otro lado, la OIT da varias directrices a quienes, a los componentes de la relación laboral, al empleador, al Estado y al trabajador. ¿Sí? Tiene que haber prevención. Nosotros deberíamos aprender las tareas de prevención y tener una cultura de paz desde nuestros hogares, desde el seno donde tenemos a nuestra familia, para que esas manifestaciones de violencia no lleguen a los colegios, a las universidades, ni a los centros de trabajo.
no se reproduzca. Exactamente. Así. Muy bien. Acoso laboral. Acoso, maltrato laboral. Reiteramos la invitación a todos ustedes para que nos escriban, nos hagan con sus consultas, sus interrogantes, para tener más información sobre lo que significa el acoso laboral y todos sus alcances. La abogada Bellot nos ha aportado con varias información sobre varias normas, desde la Constitución Política del Estado hasta una resolución del Ministerio de Trabajo que permite denunciar actos de acoso laboral. Vamos a ir a una pausa antes del cierre del programa, una pausa para conocer las actividades y la invitación del Centro Cultural 18 de Mayo. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Centro Cultural 18 de Mayo, ahora en su nueva ubicación, calle Genaro San Ginés, esquina Indabur, en la Casona del Magisterio, frente al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Cursos de formación político-sindical, libros, talleres y más para los y las trabajadoras. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Bien, retornamos con el programa y pues nos escriben, nos consultan, y una de estas consultas tiene que ver con que, y la transmitimos a la abogada Sonia Bellot, ¿el acoso laboral es individual solamente o también puede ser colectivo? En el sentido de que los trabajadores, por ejemplo, dirigentes o los mismos trabajadores de base, como se conocen en el ámbito sindical, sufren discriminación, insultos. Se difundió hace tiempo atrás, por ejemplo, el caso de un hotel en Cochabamba, donde uno de los jefes no los sacaba de cochinos a los trabajadores, pero no refiriéndose a uno, sino a varios. ¿Es individual? ¿Es tan colectivo el acoso laboral? Sí, muy interesante esa pregunta. Y sí, el acoso laboral puede darse de una instancia superior, de un jefe, de un supervisor, hacia un grupo de trabajadores, al conjunto de trabajadores. ¿Por qué? Porque se está buscando cuál es la finalidad, el retiro forzado. En este caso ya no es forzoso, es un retiro forzado porque supuestamente esas víctimas van a hacer su carta de renuncia voluntaria o simplemente van a abandonar su centro de trabajo, ya no van a volver a trabajar. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la finalidad del acoso laboral es que la víctima renuncie a su puesto de trabajo. Eso ha de repercutir para el trabajador, para la trabajadora y su entorno familiar a que su economía también se deteriore. Entonces, con el acoso laboral se pierde autoestima, se pierde salud, se pierde el trabajo y se pierde la economía. Muchísimas gracias. Bien, reiteramos la invitación a que continúen escribiendo y consultando al Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras. Un informe de la Defensoría del Pueblo, un pronunciamiento específicamente, del que hablamos también en algún momento, señalaba específicamente de que el acoso laboral es la segunda forma así de vulneración de derechos que se ha ido registrando en estos últimos años. El primero, la afectación a los salarios, el no pago puntual de los salarios, el recorte, la disminución de los salarios y otras formas que afectan, en el primer lugar. Y en segundo lugar, acoso laboral, entre las denuncias más importantes en este sentido. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en el año entre el 2023 hasta el abril de este año, 2024, se habrían dado 1.683 casos de denuncias de vulneración a derechos laborales. Solamente
manifestados, presentados a la Defensoría del Pueblo. Y de esto lo volvemos a decir. El que ocupa el segundo lugar son estas formas de acoso laboral. Y el programa justamente ha buscado, con los aportes excelentes de nuestra invitada, la abogada Sonia Belot, respecto a lo que es el acoso laboral, sus formas, las formas que adopta y todas aquellas normas, disposiciones que hoy, con las limitaciones del caso también, se están para el resguardo, la protección de los trabajadores y trabajadoras del país. Pero más allá de todo esto, lo importante es denunciar, no solo individualmente, sino si hay un sindicato, con los dirigentes del sindicato, estas formas de acoso laboral. No se olviden, el acoso laboral tiene como propósito la renuncia del trabajador o de la trabajadora. Y esto es gravísimo. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. La comprometemos, creo que la hemos comprometido ya a que nos pueda seguir aportando con más información en nuestro muro del Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido, por habernos acompañado. Hasta un siguiente programa con otra temática importante, siempre refiriéndonos a los derechos laborales. Un mayor conocimiento e información sobre derechos laborales permite que nuestros sindicatos estén más fuertes. Hasta la siguiente. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.